Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana. Escrito el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el culto de adoración a ellos del sábado al domingo. No fueron los apóstoles de Cristo, no fueron los discípulos del Señor Jesucristo los que adulteraron la ley cambiando el día de culto de adoración de sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que pasaron el día de culto a ellos el sábado al día de culto al dios Sol, a Satanás, sino que fue el sistema romano papal el que hizo ese cambio. Sábado es el verdadero día de culto y de adoración a Dios, es el verdadero día del Señor, es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, como escrito está en Éxodo 28 al 11. Oiga todas las palabras que dice ese mandamiento, que es eterno. Recuerde, querido televidente, la ley no es de redacción humana. La ley de Dios no se la dictó, no se la inspiró Dios a Moisés, a Noé, a Adán, a ningún hombre. No, queridos amigos, la única cosa que no es de redacción humana en la Biblia es la santa y eterna ley de Dios. La Escritura nos dice, escrito está
está en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18, que una vez que Dios habló con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra, 2 tablas de la ley de Dios, escritas por el dedo de Dios. Eso fue escrito por el dedo de Dios. Y no solamente el Señor la escribió con su dedo, sino que también nos dice que la proclamó con su propia voz desde el monte de Sinaí. Y escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. Escrito, inspiró el Espíritu Santo al sabio de los sabios, al más sabio de los hombres que han pisado esta tierra degradada por el pecado y la maldad, a Salomón, queridos amigos. Así se le conoce con el apodo de el sabio Salomón, el hombre más sabio que ha habido en esta tierra, al hombre que Dios le dio toda la sabiduría que pudo caberle en esa cabeza, queridos amigos. Salomón dice: he entendido que todo lo que Dios hace será y es eterno, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Para qué hizo Dios la ley? ¿Para qué? Y todo lo que Dios hace es ¿qué? Es eterno, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, ¿cómo dice el mandamiento? Todas las cosas. Dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Es sábado para Jehová tu Dios. No es sábado para irme de juerga, de fútbol, de paseo, de hacer lo que a mí me dé la real. No, queridos amigos, es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y dice el por qué: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Queridos amigos, este es el único mandamiento de la ley de Dios que nos dice el nombre del legislador que ha dado esta ley. Jehová es su nombre, el yo soy, el eterno, el que no cambia, queridos amigos. Y este 4º mandamiento de la santa y eterna ley de Dios es el único mandamiento que nos dice a nosotros, queridos amigos, el título de este legislador que ha dado esta ley. Lo dice que Él es el creador de los cielos y la tierra, del mar y todo lo que en ellos hay. Y este 4º mandamiento de la ley de Dios es el único que nos dice cuáles son, queridos amigos, los límites de este legislador y de este creador que hizo todo esto. Nos dice que los límites son el cielo y la tierra. Eso es su dominio, queridos amigos. Los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas y todo lo que en ellos hay. Y este es el único mandamiento, queridos amigos, de la ley de Dios que nos dice a nosotros quiénes deberían de ser los súbditos, los adoradores de este creador, de este Jehová, de este que hizo los cielos y la tierra. Dice, escrito está en el libro de Salmos capítulo 50, todo lo que respire adore a Jehová, queridos amigos. Miren, de todo lo que respira aquí en esta tierra, lo único que no adora a Dios, el único que no agradece a Dios, el único que no conoce a Jehová como el creador de los cielos y de la tierra, es lo inteligente que Él hizo, es lo sabio que Él creó, es aquel a quien nos dice la Escritura, lo creó a su imagen y semejanza. Y mire cómo estamos, degradados, destruidos, envejecidos, arruinados por el pecado, por la maldad y por la iniquidad. Lo único que no agradece a su creador es, queridos amigos, la criatura que Él dice que colocó como corona de la creación. Responde más fácil lo inanimado a la palabra de Dios, a la voz de Dios, que el hombre que fue creado a su imagen y semejanza.
obedece más a Dios, los animales, las plantas y los elementos de esta tierra, que aquel que tiene razón, inteligencia, sentimientos y emociones y que tiene, queridos amigos, facultades semejantes a las de su creador. ¡Qué tragedia! Pero esa es la realidad de la historia de la humanidad. Así que el Señor nos dice amorosamente a este mundo y nos invita, como escrito está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, ahí el Señor nos dice cuál es el secreto de la felicidad, cuál es el secreto de la paz, cuál es el secreto de la salud, cuál es el secreto de la vida eterna, cuál es la panacea, queridos amigos, para curar todas las enfermedades. Ahí el Señor nos dice cuál es el secreto de la paz, de la libertad, del secreto de todo lo que tiene que ver con la vida eterna. Escrito está en Deuteronomio 5:29. Mire el secreto, queridos amigos, de todo eso. Dice el Señor: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Irles bien para siempre, queridos amigos, es irles bien hasta la eternidad, porque el Señor dice que todo el que guarde sus mandamientos tiene derecho a entrar por las puertas de perlas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, y que todo aquel, queridos amigos, que guarde sus mandamientos tiene derecho para comer del árbol, volver a comer del árbol de la vida para vivir eternamente en su reino. Y que todo aquel que guarde sus mandamientos, queridos amigos, es uno que se somete a la constitución celestial para tener derecho a morar y a vivir eternamente en el reino de Dios, queridos amigos. Así de simple, miren, secreto. Pero la gente quiere... Es más fácil engañar a la gente que intentar convencerlo de que está engañado. Es más fácil que la gente le obedezca al diablo por una lisonja, a través de un engaño, a través de una mentira, que la gente obedecerle a Dios en lo que está abiertamente declarado en su palabra. Haz esto y vivirás por esto, queridos amigos. No lo hagas y perecerás. Eso es así de simple y de sencillo. Así que venimos estudiando temas trascendentales. Estamos estudiando, queridos amigos, estamos estudiando sobre estamos estudiando sobre el conflicto entre Cristo y Satanás por la adoración. Hay un conflicto entre Cristo y Satanás por la adoración. ¿A quién escogerá el mundo adorar? ¿Al diablo o a Cristo, queridos amigos? ¿A quién elegiremos nosotros darle el culto y la alabanza? ¿A Cristo o al representante de Satanás, el Papa, o al diablo mismo en la persona que encarna? Queridos amigos, como lo vamos a estudiar, como lo estamos estudiando, porque ayer estudiamos que la Biblia se puede entender, queridos amigos. La Biblia se puede entender. Alabado sea el Señor, que ha enviado a quién, a su Espíritu, como escrito está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice el Señor Jesús: el Espíritu Santo, el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas, queridos amigos, tienen que ver con todo lo bueno que hay en su palabra, pero también con todo lo malo que hay en este mundo. Él nos lo hará conocer, queridos amigos. Muy bien, venimos estudiando entonces. Ya el versículo primero quedó entendido prácticamente, donde nos dice el Señor, parafraseándolo brava y rápidamente, dice: vi subir del mar, vi subir de entre las naciones, de entre los pueblos, las muchedumbres y las lenguas del mundo, un imperio que tenía todo, 7 cabezas, todo el poder religioso en una mano, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Es decir, todos los poderes políticos, porque cabezas coronadas son gobernantes, reyes, presidentes.
todo el poder político en la otra, todo el poder aquí político y todo el poder religioso en la otra, y dijimos entonces que en sus cabezas, en la cabeza del poder religioso hay un nombre blasfemo, y ese nombre blasfemo ya dijimos que es Vicarius Filii Dei en el idioma de misterio, en el latín de misterio, que quiere decir, queridos amigos, representante. Así, vicario es representante, o el que se pone en el lugar de, o reemplazando a el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir. Ahora vamos a mirar cómo este imperio, queridos amigos, nació, de dónde vino, cómo se formó el papado, de dónde vino el papado, porque la Biblia nos dice que surgió del mar, no nos dice que Cristo lo estableció, no dice que el cielo le dio la orden, como ya hablamos, que la otra bestia, los Estados Unidos, sí dice el Señor que Él la ayudó, sí dice el Señor que Él envió su poder, sí dice el Señor que tenía la semejanza de Cristo, este imperio en sus comienzos. Sí nos dice el Señor que hicieron la voluntad de Dios, sí nos dice el Señor que los trajo para que fundaran una nación de parte de Dios, con un gobierno de parte de Dios, y que esta bestia o este imperio, queridos amigos, fuera un faro en medio de las tinieblas y la oscuridad, y que trabajara para desenmascarar al sistema romano papal y para echar abajo todo el engaño y toda la mentira del sistema romano papal, y que no le permitiera al sistema romano papal inmiscuirse, intrusionar en las cosas de esa nación. Pero, queridos amigos, no ha sido así. ¿Cómo nació el papado? ¿De dónde vino el papado? ¿Qué quiere decir todo eso de dónde ha venido el sistema romano papal? Eso escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2. Estamos estudiando Apocalipsis, que quiere decir revelación, todo claro, todo abierto. Corrido el velo quiere decir Apocalipsis en el libro, en el griego, queridos amigos. Y dice, y la bestia, es decir, el imperio. Ustedes saben que el papado es un imperio. ¿Por qué? Porque aunque tiene 44 hectáreas, menos de 1 kilómetro cuadrado, queridos amigos, menos de eso, dice que sus fronteras están por allá en las lenguas, en las muchedumbres, en las naciones, toda esa cantidad de súbditos, más de 1.000 millones, tiene tantos súbditos como la China, queridos amigos, o como la India repartió en el mundo. Claro, son menos, ¿no? Porque mucha gente se está saliendo y se ha salido, y al final quedará con 0 pollito de súbditos, queridos amigos, 0 pollito de súbditos quedará el sistema romano papal, porque el Señor nos dice que las aguas se le secarán, y ya dijimos que aguas son muchedumbres, pueblos, naciones, y si las aguas se le secan al sistema romano papal, quiere decir que se queda sin gente, sin naciones que lo sigan, porque el Señor dice que va a ser desenmascarado, el mundo va a saber de dónde vino el papado, sus engaños, sus mentiras, sus crímenes, al fin, aunque sea demasiado tarde para la humanidad, queridos amigos, pero el Señor nos dice que así será, y muchos están viniendo y están saliendo, porque están oyendo el llamado del Señor: salid de ella, pueblo mío. Dice el versículo 2 de Apocalipsis 13, y la bestia, el imperio que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Queridos amigos, vamos a mirar entonces qué es lo que la Biblia nos enseña. No se olvide, la Biblia es su propio intérprete y es también su propio diccionario. Ella nos define las palabras que nosotros estudiamos en ella. Entonces nos dice aquí: vi el imperio, el sistema romano papal, que vi era semejante a un leopardo, queridos amigos. Leopardo, ¿de dónde viene ese leopardo? ¿Dónde encontramos en la Biblia el leopardo? Escrito está allá en el libro de Daniel, en el capítulo 7, ya hablamos de las 4 bestias, queridos amigos, de los 4 imperios, y el Señor nos dice entonces que uno de esos imperios estaba representado por un leopardo. Ustedes saben, queridos amigos, que en el orden de la fuerza y del señorío y del reino animal, el rey de los animales es
el león. El rey león, queridos amigos, y así se va degradando la humanidad. Del león sigue el oso, del oso el leopardo, y del leopardo entonces vemos que sigue Roma, que es una bestia horrible y espantosa que no tiene equivalente o equiparamiento en la naturaleza humana. Roma fue una bestia horrible, un imperio horrible, espantoso, lo más horrible y espantoso en cuanto a maldad, iniquidad, a pisotear, a matar, a torturar, a destruir. Roma imperial, queridos amigos. Entonces nos dice que el tercer reino en la degradación de los reinos era el leopardo. Leopardo, ¿a quién representa el leopardo? El leopardo, queridos amigos, representa entonces ¿a quién? A Grecia. Grecia fue el tercero en la forma de leopardo. El primero fue Babilonia, el otro fue Medo-Persia, el oso, y el tercero fue el leopardo, que dice que tenía 4 cabezas, que significa los 4 partes en que se dividió el imperio griego. Cuando a la muerte de Alejandro Magno, entonces Seleuco, Casandro, Ptolomeo y Lisímaco fueron los 4 generales que se repartieron el reino de Alejandro, porque Alejandro no dejó descendencia, queridos amigos, murió muy jovencito, escasos 33 años tenía este pobre hombre, queridos amigos. Entonces nos dice que leopardo representa ¿a quién? A Grecia. O sea que nos está diciendo la Escritura aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 2, que el cuerpo del sistema romano papal, que el cuerpo de este imperio está conformado por todo lo que trajo ¿de dónde? Por todo lo que venía y trajo de Grecia, queridos amigos, Grecia. Es decir, el cuerpo es como la carrocería del sistema romano papal, es como el armatoste, como la estructura, para que me entiendan lo que nos dice la Escritura. Así que la bestia semejante a un leopardo es lo que hizo Grecia, queridos amigos, los griegos, que fueron expertos en coger la Biblia, porque la Biblia fue traducido al primer idioma que se tradujo la Biblia fue al griego. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue dado en griego. Entonces para ellos fue muy fácil coger el Antiguo Testamento y traducirlo al griego. 400 años antes de Cristo, ya la Biblia o las Escrituras, el Antiguo Testamento había sido traducido al griego. Ya se conocían las Escrituras, queridos amigos, traducidas al griego, del hebreo al griego. Entonces dice que los filósofos, los griegos, cogían la Biblia para mezclarla con sus fantasías, para acomodarla a todo y mezclar lo bueno con lo malo. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Ellos cogieron la historia de Sansón, que nos dice la Escritura que el punto débil de Sansón era su cabellera, era su cabello, y que si él perdía el pelo, pues entonces él quedaba débil, toda la fuerza se le iba. Los griegos trajeron la historia, queridos amigos, el testimonio de este hombre Sansón, y entonces ellos se inventaron su propio cuento, su propia mitología con el asunto de Aquiles, queridos amigos, y lo del talón de Aquiles, que Aquiles tenía solo ¿qué? Solo en el talón. Si le pegaban en el talón, si lo herían en el talón, Aquiles se moría. Eso fue una paráfrasis que trajeron de allá para traerlo acá a la mitología griega, a todos sus inventos y toda la filosofía y la locura de ellos. Así hicieron con toda la Escritura, mezclaron todo lo bueno de la Biblia con el mal de la cultura helénica, intelectual helénica, con la filosofía griega, queridos amigos, de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Fue que se estableció la estructura del sistema romano papal, queridos amigos. Así que los que se bebieron toda la filosofía griega para hacer este trabajo de montar la estructura del sistema romano papal fueron San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino.
Aquino, queridos amigos. Hombres estos, por ejemplo, como Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era pagano, él era adorador del sol, de la luna, de las estrellas. Era un pagano común y corriente que se convirtió al catolicismo, queridos amigos. Y una vez convertido allí, queridos amigos, comenzó a hacer entonces lo que él se conoce como la obra máxima de él, la ciudad de Dios. Es decir, la iglesia que debía de tener todos los poderes plenipotenciarios de esta tierra, ser política y ser religiosa, dominar sobre reyes y dominar, queridos amigos, en cuestiones de religión. Eso se lo inventó, eso se lo inspiró el diablo en la cabeza a Agustín de Hipona, queridos amigos. Así que el otro fue, pusieron la estructura, Santo Tomás de Aquino. Entonces Santo Tomás de Aquino ve a la filosofía como una disciplina auxiliar de la fe e interpretó la doctrina cristiana a la luz de la filosofía platónica, aristotélica y socrática, queridos amigos. Eso es la mezcolanza que hicieron. O sea que lo que hizo Tomás de Aquino y lo que hicieron San Agustín fueron una adaptación de lo pagano a lo cristiano, de adoptar el cristianismo, de hacer un zambombe, una mezcla de paganismo con cristianismo, y eso es lo que vino a hacer la armatoste, la carrocería del sistema romano papal, por la semejanza de un leopardo, es decir, de Grecia trajeron todo eso, queridos amigos. Entonces, de esta filosofía platónica viene lo que se conoce como el dualismo, la filosofía dualítica o el dualismo filosófico, que es que el hombre está partido en dos, como dice dual, partido solo en dos, en una parte material y en una parte espiritual. Y eso es lo que trajo el sistema romano papal y lo introdujo acá, que el hombre solo tiene un cuerpo y un espíritu, no más, queridos amigos, y que en ese cuerpo y en ese espíritu, como enseñan Santo Tomás de Aquino, que llevó a cabo la síntesis medieval entre Aristóteles y la doctrina cristiana, lo que se conoce como la Summa Teológica, es hasta hoy el fundamento de la teología católica romana pagana, filosofía, tradición y paganismo. Eso es un solo kit, un solo paquete, y adoptaron entonces la Biblia, adaptaron la Biblia a la filosofía y al paganismo del mundo, y desecharon la palabra de Dios por la locura de la razón humana, queridos amigos. Eso es lo que hicieron ellos. Entonces, nos dice la Escritura que el dualismo partió al hombre, que el hombre ya no era una unidad sellada, no era una unidad indivisible como Dios nos ha hecho, que el hombre no tiene alma. El Señor nos dice que el hombre es un alma, es un ser viviente, eso es lo que es alma. Entonces el dualismo platónico y Santo Tomás de Aquino y Agustín lo que hicieron fue decir que el alma era lo que el hombre tenía por dentro, que el alma era el espíritu del hombre, que eso era lo que el hombre tenía y que eso era lo consciente en el hombre, y que cuando el hombre moría, entonces el alma salía consciente, y si era buena iba al cielo, y si era mala se iba para el infierno, y si era medio buena o medio mala se iba para el purgatorio, queridos amigos. Todos esos lugares, como dice el Señor, al cielo no ha ido sino Cristo, porque los muertos en Cristo están en el polvo de la tierra, y todos sus apóstoles están en el polvo de la tierra, y María también está en el polvo de la tierra, y en el infierno no hay nadie, queridos amigos. El diablo no vive en el infierno. Esa es una de las tantas teorías y de la religión de misterio y de la religión de los pueblos paganos que el sistema romano papal incorporó y metió en el cristianismo, y puso al mundo a creer en espiritismo, en demonios y en culto a los demonios y al diablo. Entonces, miren, semejanza, la carrocería, la armatoste, la estructura del sistema romano papal, la pusieron ¿de dónde? Del griego, del imperio griego, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, disque doctor angélico, queridos amigos, miren qué nombre tan rimbombante y tan absurdo.
doctor angélico. Así que nos dice la Escritura aquí que, hablándonos acerca de los antiguos filósofos, Gibbon decía, su razón se guiaba frecuentemente a la vanidad de pensar y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. El trayecto de su caída fue el mismo que el del ángel que se convirtió en Satanás. El necio corazón de los filósofos fue entenebrecido. Estos alabados y endiosados filósofos fueron los que le hicieron el cuerpo estructural y organizacional al sistema romano papal de la filosofía griega. Por eso es que ustedes ven que los sacerdotes del sistema romano papal no estudian teología para conocer de la Biblia y de Dios. No, queridos amigos, ellos estudian es purísima filosofía de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, toda esa filosofía, toda esa cosa. Como decía un hombre, me comentaban que se llama José Galat, un hombre que tiene un programa en Radio Amiga, creo que se llama, o Canal Amiga, algo así, en Bogotá. Este hombre muy católico, muy respetable el Señor, muy sincero en querer darle luz a la gente de lo que él cree que es luz. Queridos amigos, pero el Señor está dándole más luz a este hombre, está despertándolo en su mente. En estos días me comentaban que había dicho este José Galat que el Papa alias Francisco, Jorge Bergoglio alias Francisco, era un muy buen político, pero un ignorante de la Biblia. Oiga, qué tremendo que esto lo diga un católico hasta la médula, queridos amigos, que alias Francisco es un muy buen político, pero un ignorante de la Biblia, como lo hemos dicho aquí, porque no le habla a la gente de la Biblia, no le hable la Biblia a la gente. Dice que representante de Dios y habla de política y de cualquier cosa, y de palabras lindas y tiernas y todo, pero ¿dónde la palabra de Dios? ¿Dónde la Escritura? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que nos espera? Es lo que el pueblo, el rebaño de Dios quiere saberlo, queridos amigos. Los queridos amigos griegos, por eso dice que la semejanza, el cuerpo de la estructura eclesiástica y teológica del sistema romano papal la montaron los griegos, y ahí vino el dualismo. Por eso es que ustedes ven que el sistema romano papal ha partido al hombre en dos pedazos, un cuerpo y un alma y un espíritu, queridos amigos, y que a la hora de la muerte, queridos amigos, el alma sale y se va para el cielo. No hay muerto malo para el sistema romano papal. Van y le dicen a los muertos, los curas han oído decirlo a los muertos, vayan fulanito y menganita y rueguen por nosotros. Cuando la Escritura nos dice que los muertos nada saben y que no tienen más paga en todo cuanto se haga debajo de esta tierra. Y nos dice más el Señor, queridos amigos, nos dice que si vivos no fueron capaces de hacer nada por nosotros, por nuestra salvación, muertos menos, porque los muertos nada saben y nada pueden, queridos amigos. Así que nos sigue diciendo aquí entonces el versículo 2 de Apocalipsis 13, y el imperio que vi era semejante a un leopardo. De Grecia trajo todo eso, partieron el cuerpo, entonces como hemos dicho, en dos, cuando el hombre es tres, tiene una mente, tiene un cuerpo y tiene una espiritualidad que equilibradamente que desarrollar, queridos amigos. Entonces, al partir en cuerpo en dos, ¿qué hace el sistema romano papal traído de allá, de la filosofía romana, queridos amigos? ¿Qué enseñaron los filósofos romanos? Que la materia es basura, que esto es una cárcel, que el cuerpo es una cárcel que tiene prisionera al espíritu, y que lo mejor que le pueda ocurrir al espíritu es la muerte, que lo mejor que le puede ocurrir a un hombre es morirse, queridos amigos, que la materia no sirve, que esto es basura, que esto hay que deshacerse de él, y que entre más rápido nos muramos mejor, porque más libres vamos a ser en el espíritu, porque vamos a volver a Dios y vamos a ser Dios con Dios. Oiga,
¡Qué locura! Eso es lo que enseña el sistema romano papal. Por eso es que ustedes ven cómo los mismos curas, los mismos sacerdotes del sistema romano papal se degradan física, moral y espiritualmente, y para ellos no importa. Miren nomás los súbditos del sistema romano papal, sumidos en el vicio, sumidos en la degradación física, mental, espiritual, económica, la miseria, la pobreza, la degradación, donde domina el sistema romano papal. Todo es miseria, todo es degradación, todo es ruina, todo es enfermedad, todo es, queridos amigos, muerte y degradación sin fin. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Por qué? Por esa enseñanza absurda de que lo muerte y que los jóvenes, muérete joven y serás un cadáver hermoso, queridos amigos. ¿Y qué más nos sigue diciendo la Escritura? Nos sigue diciendo, y sus pies como pies de oso, queridos amigos. ¿Sus pies como pies de qué? De oso. Oso. ¿Quién tiene el oso, queridos amigos? Vamos a ver qué nos dice la Escritura que es el oso, allá en Daniel, capítulo 7, no se olviden. Daniel es el equivalente para estudiar nosotros el libro de Apocalipsis 13. Daniel complementa a Apocalipsis. Con Apocalipsis lo entendemos estudiando lo que el Señor le reveló a Daniel. Daniel nos dice entonces quién era el oso. El oso, el segundo imperio. ¿Cuál es ese? Medo-Persia, no se olviden, Medo-Persia, que se ha hecho famoso ese imperio por aquello de sus leyes de Media y Persia, las leyes de Media y Persia, cuando nos quieren decir que cuando alguien se monta en una posición de que no se puede cambiar, de que eso no tiene reversa, de que eso es infalible, entonces nos dicen, eso no es ley de Media y Persia, no vamos a hacer de esto una ley de Media y Persia, queriendo decir que es incambiable, inmodificable, inmutable, una ley que no se podía cambiar. Esa era la ley de Media y de Persia. El oso, queridos amigos, entonces representa a Media y Persia. ¿Qué trajo el sistema romano papal allá para afianzarse y para hacer todo lo que tenía que ser su cuerpo eclesiástico, político, y todo lo que tenía que ser él como imperio, queridos amigos, como gobierno para dominar y sojuzgar el mundo? Sus pies de oso. Recuerden, queridos amigos, que el oso representa a Medo-Persia, y los pies, ¿para qué son los pies? ¿Para qué son las patas del oso? Para caminar, para avanzar, para defenderse de los medos y de los persas. El sistema romano papal heredó su gobierno tiránico, queridos amigos, de allá, de Media y de Persia trajo el gobierno tiránico, queridos amigos, en el cual el mismo rey quedaba preso y cautivo de sus dichos, queridos amigos. Era infalible, sus leyes no podían abrogarse ni modificarse. El mismo rey era cautivo de su mandato y la ley, queridos amigos, era infalible. Queridos amigos, de allá, de Medo-Persia, trajo eso, con lo cual se sostiene el sistema romano, sobre lo que le da su base, donde está afirmado el poder del sistema romano papal, es, queridos amigos, la infalibilidad. Se ha declarado que infalible. Esto no se lo dio Dios, queridos amigos, porque el único infalible en el universo es Dios, y es Él, solo y solo Él, único, infalible, el único eternamente, queridos amigos, sabio, que no falla, que no duda, que no puede fallar. De allí, queridos amigos, entonces tomaron el nombre blasfemo de la infalibilidad papal, que la impusieron, queridos amigos, no allá en los días de Jesús a Pedro, ni en los días de Pedro al primero o al segundo papa, en 1870, queridos amigos, fue que se declaró la infalibilidad papal. Eso no se dio allá hace 2000 años. Cristo no declaró ser infalible. Pedro menos declaró que era infalible. El que se ha declarado infalible es ¿quién? Este hombre se autoproclama que él es ¿qué? Infalible. ¿Quién lo proclamó? Lo autoproclamó, queridos amigos, todos sus súbditos, todos sus secuaces, los cardenales que votaron esa ¿qué? Esa blasfemia, queridos amigos. Mire, por eso nos dice la Biblia que sus patas, sus pies, y con lo que se defiende es con la infalibilidad, con lo que ha hecho que el papado
se sostenga, se defienda, camine y avance a través de la historia de la humanidad, es haberse declarado que infalible. Yo soy el representante de Dios y mi voz es la voz de Dios y lo que yo diga, eso es lo que tiene que ser así. Así han hablado a través de la historia los papas, queridos amigos. Estamos estudiando la historia y estamos estudiando la profecía de Apocalipsis, capítulo 13, queridos amigos, pero oiga lo que dice el Señor. Dice, es verdad que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. ¿Qué nos dice el Señor? Que hay verdaderos cristianos allá, pero están que entenebrecidos, están guiados por mandamientos, costumbres y tradiciones de hombres, mas no por lo que escrito está, dice el Señor. Es verdad que hay, habla el Espíritu Santo, verdaderos cristianos en la Iglesia Católica. No se refiere la profecía y las cosas que aquí se digan a las personas, queridos amigos. No, los católicos no tienen, queridos amigos, nada que ver con el sistema gigantesco de religión falsa que impuso el sistema romano papal, queridos amigos. Ellos están engañados, ellos han sido ¿qué? Engañados, ellos han sido apartados del conocimiento de la palabra de Dios con amenazas, con intimidaciones, que el que lea la Biblia se embrutece, que el que lea la Biblia se enloquece, que el que lea la Biblia lo excomulgo, que el que lea la Biblia lo echo de la iglesia. ¿Por qué decían todas estas cosas? Que el que lea la Biblia es maldito, para que la gente le cogiera miedo y terror a la Biblia. ¡Ay, el Santo Padre ha dicho que el libro no debe tocar ni mirar porque es maldito y que nos excomulgan si vamos y leemos! Nadie puede leer en el sistema romano papal la Biblia y que interpretar por ella. Tiene que ir a donde el cura que le diga qué es lo que ahí dice, queridos amigos. Oiga, en ella, en la Iglesia Católica, en el sistema romano papal, millares, millones de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Les es prohibido leer su palabra, debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo rendido con el corazón y una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Hará, oiga la promesa del Señor, querido amigo, hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que las rodean, les revelará la verdad tal cual es en Jesús, y muchos se unirán a su pueblo, que estará del lado de ¿qué? De la Biblia, y la Biblia sola, y tal como Cristo quiere que la sepamos, porque son las instrucciones directas, queridos amigos, del Creador de los cielos y de la tierra, las exigencias que Él hace y el respeto a su voluntad y la obediencia a sus mandamientos, lo que Él reclama, y la adoración para Él y no para el Papa, para Satanás y para sus súbditos y para toda su jerarquía. Eso es lo que nos dice la Escritura. Terrible. Esa es la historia que no nos han querido contar. Esa es la historia que siempre nos han querido ocultar. Esta es la historia que no nos han querido contar, y esta es la historia que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos. Pero el Señor dice que ¿qué? Que Él hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que las rodean, y que les revelará que la verdad tal cual es en Jesús y en su palabra, y muchos se unirán aún a su pueblo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Eso es lo que está escrito. ¿Y qué más sigue diciendo, queridos amigos? Sus patas, ¿qué? Como de oso. Y su boca, su boca como boca de león, queridos amigos. La boca era como boca de ¿quién? De león. ¿Quién es el león? Babilonia, queridos amigos. Babilonia. ¿Qué es la boca del león? ¿Para qué sirve la boca, queridos amigos? Para hablar palabras grandotas. ¿Para qué sirve la Biblia? Para enseñar mentiras, engaños y errores cuando no se habla de Dios y de su palabra. Eso es la boca del león. Quiere decir, queridos amigos, que de allá de la boca del león, el león representa a Babilonia, la de Nabucodonosor. La boca es un símbolo de lo que se expresa, es el resultado de lo que se piensa, como escrito está en Lucas, capítulo 6, versículo 45, y la boca del león representa todas las enseñanzas del papado, que son todas doctrinas inventadas por el paganismo babilónico, por el falso sistema religioso
babilónico. Toda la brujería y toda la hechicería de Babilonia, queridos amigos, el culto al sol, a la luna, a las estrellas, todo eso que tiene que ver con el rezo, con la camándula, todo eso que tiene que ver con el bautismo de los niños, todo eso que tiene que ver con el báculo, con la mitra, con la tiara, todo eso que tiene que ver con un trono, todo eso que tiene que ver con unas torres, queridos amigos, elevadas y altas, para simbolizar el pene de los hombres, todo eso que tiene que ver, queridos amigos, con el apartar a la gente de la Biblia, todo eso que tiene que ver con las doctrinas inventadas por Satanás allá en Babilonia. Por eso el papado, queridos amigos, el Señor lo llama ahora, en estos días, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así llama el Señor a la Iglesia Católica, al sistema romano papal en este tiempo. Lo llama Babilonia la Grande, la mamá de las rameras, de las prostitutas. Es una ramera grande porque se ha ido con quién, ya dijimos, con los reyes de este mundo, fornica con ellos, hace concesiones, alianzas y chanchullos y toda clase de corrupción y toda clase, queridos amigos, de amangualamiento y de concubinato y de prostitución con los reyes. Por eso el Señor la llama una ramera, pues le llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así lo llama el Señor, Babilonia. ¿Babilonia qué? Babilonia el imperio babilónico de Nabucodonosor, y ahora es Babilonia la mística. Babilonia la mística, queridos amigos, como escrito está en Apocalipsis 17:5, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Empezando, ¿por qué? Porque trajo de Babilonia, de allá, el trabajo o el oficio de pontífice máximos, o de sumo pontífice, o el rey del culto del dios sol. Por eso hacen la hostia, y para simbolizar que el sol redonda, queridos amigos, y ahí le colocan H-I-S, que quiere decir Horus, Isis y Seb, que son la trinidad falsa, queridos amigos, de Babilonia y de Egipto, queridos. Eso es tremendo, terrible. Ellos dicen que la H quiere decir es Hominum, y que la I quiere decir Iesus, y que la S quiere decir Salvatur. Eso quiere decir Cristo Salvador de los hombres. Para el pagano, cuando le mostraban la H, la I, la S, él sabía que esa era su trinidad pagana. Horus, Isis y Seb, pero todo eso lo trajo el sistema romano papal y lo metió en el cristianismo, queridos amigos, y convirtió a los cristianos en paganos y a los paganos en más paganos y más dignos del infierno, como dice el Señor. De allá de Babilonia trajo el culto a la diosa del cielo, Estar, Astaró, Astarte, Diana, y que le puso acá el nombre de María. Bautizó a los niños que le ofrecían al dios Moloch allá a los paganos en Babilonia, y entonces dijo que había que bautizar a los niños sin razón, sin conocimiento, sin dientes, sin saber dónde estaban, sin saber si esa era su mamá, si era su papá, sin saber qué idioma, sin entender el idioma, sin saber nada. ¿Traído de dónde? De allá, queridos amigos, de Babilonia. De allá de Babilonia trajo el culto a los muertos y se inventó la fiesta de los santos, el día de los santos. De allá también trajo, queridos amigos, la doctrina falsa del infierno. De allá también trajo el purgatorio, trajo el cuento del limbo, los novenarios por los muertos, puro espiritismo, pura invocación y evocación de los muertos. Trajo también el cuento de la Navidad, trajo el vestido negro para sus curas, queridos amigos, que era el vestido negro de los sacerdotes allá en Babilonia de Baal, porque tenían que hacer tanto sacrificio y quemar tanto que terminaban tiznados. Entonces por eso esos vestidos los hicieron negros, para camuflar la ceniza y la mancha del carbón. De allá de Babilonia, del sacerdocio de Baal, trajeron el celibato, queridos amigos, trajeron también el anillo del pescador, trajeron también de allá. Por eso dice que la boca es todo lo que enseña, todo lo que habla. De allá vino también el cuento de los monjes y de las monjas, queridos amigos, que quiere decir solitarios, esos que se encierran allá. Eso quiere decir monjes, monajos, monajas, eso quiere decir monjes solitarios. Eso no lo inventó Cristo, eso lo trae un juez de Babilonia. Eso de persignarse, todo eso de echarse, es que la maldición así, eso también lo trajeron de allá. El culto a la cruz, la mitra del Papa es la que usaba el dios, el sacerdote del dios pez,
Esa mitra es la boca del pescado abierta, queridos amigos. Estos hombres, a diferencia de los de ahora, acá abajo le colocaban un vestido como la túnica que pone el Papa, pero escamada, llena de escamas, y abajo la punta del pescado. El Papa solo se pone la mitra de Dagón, del dios pez, el culto al dios sol, a Satanás. De allá también de Babilonia trajo el culto a las imágenes, a los dioses, a las diosas, a los muñecos, a las muñecas. De allá también trajo ese cuento que las llaves de Pedro y que las llaves de qué, queridos amigos, eran las llaves de Janos y de Cibeles, dioses paganos de allá de Babilonia. De allá de Babilonia también trajeron los obeliscos, el culto al pene y el culto también a la vagina de la mujer, con el óctuplo allá que está en la plaza de San Pedro, como un desafío y como una burla al Dios del cielo, queridos amigos, para que él vea el culto a Satanás en vivo y en directo, queridos amigos. ¿El culto a quién? A todo eso, queridos amigos. Y el dragón, nos dice el Señor allí. Terminamos el otro versículo, nos dice la Escritura entonces que la boca del león simboliza que todo lo que enseña, sus enseñanzas, rezar es repetir oraciones que se inventó, vaya a saber usted quién, queridos amigos, que no aparecen en la Biblia. Ni la Santa María, ni Dios te salve María existen. Cogieron el Padre Nuestro y lo arreglaron y lo acomodaron, pero no dicen todo lo que dice el Padre Nuestro. Vaya, mire usted el Padre Nuestro que está en la Biblia y verá cómo le quitaron, queridos amigos, al Padre Nuestro le quitaron la parte final, que es la que nos dice qué y por qué. Vamos a leer, el Señor dice que el Padre Nuestro es simplemente una oración modelo, no es para rezarla, porque el que reza no ora, y el que ora no puede rezar, porque rezar es repetir como un loro lo que la gente ha inventado, que alguien se ha inventado. Eso es rezar. Pero orar es abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo, es hablar con Dios cada día, de mis necesidades de cada día. Cada día surgen necesidades, desafíos en la vida, cada día hay que tomar decisiones que yo necesito arreglar personalmente con Dios y pedirle dirección a Él. Eso no se arregla, eso no se resuelve, eso no se aprende con un rezo, queridos amigos. Todo eso, por eso nos dice aquí entonces, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, toda la armatoste de Grecia, y sus pies como de oso. Oh, la infalibilidad para sostenerse, para avanzar y para defenderse, su boca como boca de león. Todas las doctrinas y todo el engaño y la mentira y toda la perversión de las doctrinas y de la palabra de Dios traídas de Babilonia. Por eso el Señor llama a el sistema romano papal Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, queridos amigos. Las rameras, las hijas de ella, son las iglesias protestantes que están yéndose detrás de ella, siguiendo sus cultos y guardándole el mismo día que ella impuso, el domingo, es el que guardan los protestantes. Por eso el Señor las llama hijas del sistema romano papal. Vamos a seguir estudiando este tema. Tremendo y candente, queridos amigos. ¿Para qué? Para conocer la verdad y salir de Babilonia. ¿Venir a qué? Al estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Quiero decirles, queridos amigos, traigan a los niños, traigan a nuestros jóvenes, apártenlos de la drogadicción para que no sean sumidos en la pestilencia del vicio y enganchados al carro de Satanás. Traigan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque ya vemos y estamos viendo que la Biblia se puede entender. Quiero, queridos amigos, decirles, les habló Jorge Luis Garay, les deseo una buena semana, Dios les bendiga. De mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno pasó. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.